Hola, hola chicos, ¿se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Hola, hola. ¿Me pueden explicar, decirte en el chat si se escucha? Más o menos. Bueno, si se escucha, arrancamos. Yo no los estoy escuchando, eso me está preocupando. ¿Alguno habla a ver si los puedo escuchar? Hola, hola, Ahí hola. nosotros lo escuchamos bien. No sé si creo que a ustedes no se escucha. Si se escucha muy bajito. A ver, hablen. Hola. ¿Me escucha? Bueno, voy a empezar. Cualquier cosa me escriben por el chat. ¿Está bien? Vamos a tratar de grabar la reunión. Cualquier cosa me van preguntando acá. La clase de hoy es media larga. Demian tuvo un problema de trabajo porque que tenía que ir al ministerio, no sé qué me explicó, me pidió que hoy lo cubra. Así que bueno, vamos a tratar de arrancar la clase y pasarla de la mejor manera posible. Antes que nada, un par de dos avisos. Yo vivo con eh, un perro que acá está al lado mío que está medio viejo, posiblemente ladre, así que nada, sepan disculpar. Y dos gatas, que ahora no sé dónde están, pero seguramente se meten por acá, así que nada, hay una que acá está subiendo. Así que bueno, las gatas por lo general suelen aparecer, el perro se escucha nomás, pero bueno, vamos a tratar de que no molesten. Son los compañeros de casa, así que como tengo que dar clases de casa, les toca estar acá. La clase de hoy, vamos a ver en términos generales, vamos a tratar de pasar lo más rápido posible por el modelo de ISLM. Yo entiendo que ustedes lo vieron. Tenemos ahí un- una teoría no muy, no muy clara de cuánto lo vieron, porque en principio tenemos entendido que antes lo veían con más profundidad en el plan viejo, digamos, que en el plan viejo la cátedra de Macro 1 le daba más preponderancia al modelo ISLM. Entonces nosotros hacíamos un repaso, eh, por decirlo de alguna forma, más light. Digamos, lo mirábamos muy por arriba, cuando es un modelo muy importante para la macro más tradicional, si se quiere, pero es un modelo importante que no pueden no saberlo bien. El año pasado nos pasó que lo dimos como lo veníamos dando, medio light, con dos o tres clases, no, dos clases me parece, y la realidad es que notamos que había que no lo sabían como nosotros pensábamos que lo sabían. Entonces, la idea de este programa, bueno, fue reajustar eso, entonces vamos a tener seis clases de ISLM. En realidad, la anterior, medio que mucho no vieron. Claro, ahí estoy leyendo el chat. Claro, sí, nos comentaron eso, medio que el año pasado muchos no lo venían viendo en Macro uno, entonces ahora le vamos a dedicar seis clases. Van a tener, bueno, la anterior, que habrán comentado cosas por arriba, esta, vamos a ver el caso cerrado. Mañana van a seguir con Nico y van a ver un poco de práctica, por eso hoy voy a tratar de saltear la parte eh, más aritmética que tenga que ver con matemática y ecuaciones. Y después la semana que viene ya vamos a ver con economía abierta. Y ahí voy a estar yo de vuelta y creo que o sea, una de las clases mías que yo tenía las dos de la semana que viene, la va a dar Demián porque me dijo que igual lo quería dar él.
Así que, bueno, esa es la explicación de por qué tantas clases y ese lunes. Empezamos. Creo que es este, para que tengo dos diapositivas, no sé si les estoy dando. No, está bien, es esta. Bueno, vamos a, en principio, comentar un poco de qué es el modelo. El modelo es un modelo clásico, es un modelo que surge de la síntesis neoclásica que nace en Estados Unidos en la década del 50, con Samuelson, Solow y el componente y el grupo de economistas que tratan de hacer la síntesis neoclásica con los postulados de Keynes en la teoría general, que le tratan de sumar los postulados neoclásicos previos a Keynes. Entonces trata de aportar a la teoría dominante algunos de los postulados que vino a ofrecer Keynes. A ver, para dos cosas. La clase la voy a grabar, vamos a pasar a grabar. Las primeras no están subidas, pero porque me las pasó de mí hace 10 minutos. Yo igual ya las vi, o sea, lo di un año, hace 2 años esta clase. No están subidas porque no tuve tiempo, es la realidad. Pero sí van a estar subidas. Y la clase sí la voy a grabar. Para que... Recording in progress. Ahí se está grabando, ¿no? Sí. Perfecto, sí, ahí se está grabando. Bueno, entonces. Bueno, entonces, esto que les estoy diciendo, lo primero que la síntesis, el modelo de ISLM surge de la síntesis neoclásica. El primero en postularlo es Higgs, pero ya les cuento que hay varios economistas que en Estados Unidos tratan de incorporar los postulados, algunos de los postulados de Keynes, porque después vamos a ver que medio son selectivos en qué postulados tomar y cuáles no. Entonces van a decir algo así como, bueno, los postulados de Keynes sirven para el corto plazo, pero en estos modelos que nosotros estamos desarrollando, vamos a afirmar que en el largo plazo siguen valiendo los postulados que nosotros teníamos antes de Keynes. ¿Está bien? Entonces, ahí van a surgir situaciones como postulados como la neutralidad del dinero, la teoría cuantitativa, y todos los postulados macro tradicionales previos a Keynes. La síntesis neoclásica va a afirmar que se sostienen en el largo plazo y que los postulados de Keynes pueden tener algún tipo de resultados sobre la economía real, pero solamente en el corto plazo. ¿Está bien? Me estoy adelantando a las conclusiones, pero un poco para presentar el modelo y darle un contexto de qué se estaba discutiendo en ese momento. ¿Está bien? El concepto central del modelo, bueno, es un marco analítico muy clásico que trata donde trata de ver simultáneamente qué pasa en el mercado de bienes, en lo que se llama la curva IS. Hay gente en la sala. Te vayan avisando, yo parece que no, pero los veo. A ver, participantes. Bueno, donde trata de ver cómo se comporta la curva IS, donde la curva IS va a explicar el equilibrio en el mercado de bienes, y después qué pasa en el mercado de dinero, que es el equilibrio la curva del M va a explicar los equilibrios en el mercado de dinero. ¿Está bien? La L por liquidez y la M por oferta. ¿Está bien? Por money supply. Puede establecerse cuál es la combinación óptima de producción y tasa de interés que equilibra ambos mercados. Lo que nos va a decir este marco teórico es que en el equilibrio de bienes va a haber una combinación de nivel de producto y de tasa de interés que equilibre el mercado de bienes,
Y en el mercado de dinero va a pasar lo mismo, va a haber un equilibrio en el mercado, va a haber un equilibrio en el nivel de producto y tasa de interés que va a equilibrar el mercado de bienes. Y de acuerdo a cómo sean esas curvas, la curva IS y la curva LM, vamos a tener un punto donde el cual los dos mercados están en equilibrio, tanto el mercado de bienes como el mercado de dinero, ¿está bien? También, a ver qué dice esto. Bueno, esto no es relevante ahora. Bueno, esto es un poco lo que yo les venía comentando. ¿Sigue habiendo gente? No, gente, espera. Esto es un poco donde lo que yo les venía comentando, un poco la teoría general viene a romper con los postulados de la economía clásica y de los postulados neoclásicos básicos previos a Keynes, y a partir de la publicación de la teoría general, es como que todos, de acá, alguna vez leyeron la teoría general, por lo menos el primer párrafo, díganme sí o no. No, la verdad que no. Yo creo que en macro lo leímos, me parece que es el primer capítulo es una crítica, ¿o no? Sí, A la sí, teoría igual clásica de la teoría a lo general, que ¿o yo no? voy es al tono, ¿está bien? Porque si ustedes lo ven, es más o menos como un... a ver cómo explicarlo. Es como una carta. A ver, Keynes vivía en Oxford, en Inglaterra, y el tono de la presentación y de los primeros párrafos es como una carta hacia la academia norteamericana. Entonces a ellos le dice, bueno, fíjense estas cosas que están pasando, hay que verlos de otra perspectiva, etcétera, etcétera. Y, y pasa eso también, es como un mensaje desde Keynes, desde la Academia Británica, hacia el corazón de la teoría que él entiende que ya estaba en Estados Unidos. ¿Está bien? Y en ese intercambio es cuando al principio, no sé si no es bien recibida la palabra, pero como que no entra inmediatamente en el núcleo neoclásico de la Academia Norteamericana, sino que eso lleva más o menos 20 años, y el modelo ISLM es, si se quiere, el primer marco conceptual que se encuentra en el núcleo de la Academia Norteamericana y que incorpora de cierta forma algunos de los postulados de Keynes. ¿Está bien? ¿Así me siguen? Sí, sí, ok. Bueno, hasta ahí. Entonces, ese es si se quiere, el marco histórico de la situación. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿qué sucede con la estructura del modelo? Como ya le digo, como surge de esta mezcla de posturas, vamos a tener dos miradas, si se quiere, y dos posturas que se van a ir mezclando en la forma y en las conclusiones que van a tener, tanto en los supuestos como en las conclusiones. También van a haber tanto cuestiones donde prevalece una mirada keynesiana y otras situaciones en donde prevalece una mirada más clásica de la macro. Eh, Tanto, por ejemplo, si yo les digo cómo es la oferta monetaria en este modelo, bueno, la oferta monetaria es exógena, que es algo bien típico de la teoría cuantitativa, ¿está bien? De la teoría cuantitativa del dinero previo a Keynes, ¿está bien?
Ustedes no sé si lo saben, pero en la mayoría de los modelos actuales, la oferta monetaria es endógena, es lo que se dice, la oferta monetaria es endógena a la tasa de interés. Nosotros podemos tener en un análisis de oferta monetaria, claro, nosotros podemos tener dos variables relevantes, que en este caso son la oferta, la cantidad de dinero y la tasa de interés. ¿Está bien? En esa cualquier cosa, escríbanme en el chat, porque no los puedo escuchar, no sé por qué. Bueno, les decía, nosotros tenemos una tasa de interés, tenemos una relación entre cantidad de dinero y tasa de interés, que en la teoría clásica previa a Keynes suponíamos que en esa relación el componente exógeno era la cantidad de dinero, y de acuerdo a la cantidad de dinero, el gobierno, la autoridad monetaria, podía influir sobre la tasa de interés. ¿Está bien? Ahora bien, ese paradigma es bien clásico. En la actualidad, no solamente a partir de Keynes, pero en la modernidad, los bancos centrales no controlan la cantidad de dinero y la cantidad de dinero dejó hace años, ya hace décadas de ser el instrumento de política, y como van a ver más adelante, el instrumento de política es la tasa de interés. O sea, los bancos centrales y la autoridad monetaria de las diferentes economías, es muy raro y muy difícil, no voy a decir no pasa nunca, pero es muy raro y muy difícil que utilicen a la cantidad de dinero como un instrumento de política. ¿Está bien? Generalmente suele pasar en situaciones límites y sumamente extraordinarias. ¿Está bien? Lo normal, habitual y por lejos lo más abundante es que la mayoría de las economías hagan política monetaria vía tasa de interés. O sea, y a partir de la tasa de interés determinan cuál es el nivel de oferta monetaria que desean. ¿Está bien? Pero el instrumento político es la tasa de interés, que es distinto a suponer que el Banco Central elige cuánta cantidad de dinero va a emitir o no emitir. Lo que se dice, eso es lo que dice oferta monetaria endógena. En la actualidad, los modelos eh, suponen siempre oferta monetaria endógena, no oferta monetaria exógena, como es el caso de la ISLM y de los modelos clásicos. ¿Cuáles son los otros supuestos? La depreciación del capital es despreciable, o sea, igual a cero, no es un modelo sin depreciación del capital. Los salarios nominales son exógenos. Ustedes entienden, acá voy a hacer un parate que supongo que saben, pero voy a suponer por un segundo que no. Los que ya lo saben, por favor, omitan esta aclaración. Pero como bien sabemos, nosotros en los modelos de economía en general, pero acá en la macro le vamos a dar mucha relevancia, nosotros en los modelos tenemos tres tipos de variables, ¿está bien? En realidad dos, pero una de esas categorías, a mí me gusta dividirla en dos más. Tenemos por un lado las variables endógenas y por otro lado las variables exógenas. ¿Está bien? La diferencia entre cada una de estas, yo entiendo que la saben, las variables endógenas son las variables que se determinan dentro del sistema que estamos viendo. O sea, que quieren decir que las variables endógenas van a depender de todas las variables exógenas que yo tengo, y yo puedo definir una variable endógena en función de mis variables exógenas. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un conjunto de variables, yo lo que digo es que mis variables endógenas son las variables que se determinan dentro del modelo en función de las variables exógenas que tenga determinadas. ¿Está bien? Entonces, siempre yo puedo determinar una variable endógena en función de las que contenga como variables exógenas. ¿Está bien?
Y después, las variables exógenas, obviamente, son las que se determinan por fuera del modelo, pero a los fines nuestros, a los fines de lo que vamos a estudiar en esta materia, sobre todo, nosotros, a nosotros nos gusta diferenciar entre dos tipos de variables exógenas. ¿Está bien? ¿Cuáles son estos dos tipos de variables exógenas? Muchos ya lo sabrán, sobre todo los que ya han cursado esta materia, pero los dos tipos de variables exógenas son, por un lado, los parámetros poblacionales, lo que nos gusta decir parámetros, que pueden ser, no sé, la elasticidad de sustitución entre capital y trabajo, la elasticidad de las exportaciones, la elasticidad de ingreso de las INPO, no sé, la propensión a consumir de determinado grupo social, la propensión a ahorrar de la economía, esas son parámetros poblacionales. ¿Por qué? Porque vienen dados por la naturaleza de la economía que estamos estudiando. ¿Está bien? Y después están otro tipo de variables exógenas, que son las variables de política o herramientas de política. ¿Qué quiere decir eso? Son herramientas o variables que la autoridad económica, ya sea la autoridad monetaria, la autoridad fiscal o el Estado o el que sea, tiene la capacidad de utilizar estas herramientas para influir sobre la actividad económica, ya sea tasa de interés, cantidad de dinero, salarios, bono del tesoro, gasto público, impuestos, y bueno, todas las variables que vamos a ir viendo, que claramente son variables políticas. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros vamos a llegar, por lo general, vamos a llegar a una determinada expresión que nos va a decir eh, cuál es el nivel de equilibrio del ingreso en función de un montón de variables exógenas. Bueno, seguramente ahí vamos a trabajar sobre estáticas comparadas, que nos van a decir, bueno, ¿qué pasa si sube el gasto público? ¿Qué pasa eh, si baja el nivel de impuestos? ¿Qué pasa si sube la tasa de interés? Estas son todas opciones de política que tiene el policy maker y que es relevante para el caso de estudio. Si a nosotros nos interesa que ustedes puedan diferenciar cómo varían los resultados de acuerdo a las diferentes opciones de política que se lleven a cabo. ¿Está bien? Dicho esta aclaración, bueno, nosotros tenemos distintas variables exógenas. En este caso, la oferta monetaria es exógena y la oferta monetaria es una variable, es una variable exógena que es un instrumento de política. Lo mismo pasa con los salarios nominales, son exógenos y son un instrumento de política. Los precios están dados, quiere decir, cuando se dice están dados es que son exógenos, el nivel de producción ajusta la demanda agregada, la demanda de dinero depende positivamente del ingreso y negativamente, aunque no siempre aclara, de la tasa de interés. La inversión depende negativamente de la tasa de interés y el consumo depende positivamente del nivel de ingreso. Esto lo saben todo, no voy a parar demasiado, está en las filminas. ¿Cuáles son las aclaraciones que tenemos que hacer respecto al modelo simple de gasto que ustedes conocen? Es que en este caso se endogeniza la inversión respecto a la tasa de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que el nivel de inversión pasa a ser endógeno a la tasa de interés. ¿Está bien? Parece difícil, pero no, lo único que dice es que la inversión deja de ser una variable exógena que no depende de nada, sino que ahora la tasa de inversión depende del nivel de la tasa de interés. De esta forma, esto lo que va a hacer es que diferentes niveles en la tasa de interés van a producir diferentes niveles en el nivel de inversión, por lo tanto, eh, ¿hay alguien? No, por lo tanto, cuando varía la tasa de interés, va a variar la cantidad de inversión y va a variar también la cantidad de gasto. ¿Está bien? Perdón, una pregunta.
Respecto a la inversión, en esta versión no se le hace Bueno, depender de... esto que trae aparejado que te vincula el mercado de bienes con el mercado de dinero. ¿Está bien? Es la primera vez que va a aparecer eh, algo, algún componente del mercado de bienes, que en este caso es la inversión, vinculado a una variable típica del mercado monetario como es la tasa de interés. ¿Está bien? En este primer acercamiento que nosotros vamos a ver en esta instancia de la materia, el único componente de la demanda y del mercado de bienes que se vincula con la tasa de interés es la inversión. ¿Está bien? No vamos a ver ni cómo el consumo se puede llegar a vincular a la inversión, ni cómo las exportaciones o las importaciones puedan tener algún tipo de sustituibilidad intertemporal, no vamos a ver nada de eso. Bueno, la oferta monetaria es exógena, la demanda de dinero depende tanto de la tasa de interés cuanto del nivel de ingreso que se determina en el mercado de bienes, generando una retroalimentación entre los mercados. Esto ya lo dijimos. Acá está un poco el esquema que venimos hablando. El intercambio entre demanda de dinero y oferta monetaria es lo que va a definir la tasa de interés. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la tasa de interés no es más que el precio que se paga por la liquidez. ¿Está bien? Entonces, si hay mucha liquidez, la tasa de interés va a ser baja, que quiere decir que la demanda de dinero está muy bien cubierta de cierta forma, por lo tanto no hay demanda. No hay demanda, no hay demasiada demanda insatisfecha de demanda de dinero, entonces la tasa de interés es baja. Por el contrario, si hay mucha demanda de dinero sin oferta monetaria que la satisfaga, seguramente la tasa de interés sea más alta. ¿Está bien? Entonces, de esa vinculación, ¿no? De ese intercambio en el mercado de dinero entre la demanda y oferta de dinero, va a haber una tasa de interés resultante que no es más que la tasa de interés resultante no es más que el precio de la liquidez. ¿Está bien? Y eso se va a vincular a través de la inversión con el mercado de bienes. ¿Está bien? El mercado de bienes, esa tasa de interés va a definir un nivel de inversión que se va a vincular con un nivel de consumo que acá deja claro que el nivel de consumo no tiene nada que ver con la tasa de interés. Y bueno, y el nivel de consumo vinculado con el nivel de inversión va a generar un nivel de producto. ¿Está bien? Ingreso, producto, acá son sinónimos. Ahí veo que escribieron. Profe, en esta versión de ISLM no se hace depender la inversión del nivel de producto. No, al revés, el producto depende del nivel de inversión. ¿Está bien? Si ustedes, bueno, acá no lo ven, a ver si estamos adelante. Acá está. El producto, que es la ecuación 3, es el consumo más la inversión. ¿Está bien? El consumo depende, tiene un componente autónomo y un componente que depende de la propensión marginal a consumir y del ingreso. Después, la inversión tiene un componente autónomo, pero además tiene una relación negativa con la tasa de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que a menor tasa a menor tasa de interés, mayor va a ser el nivel de inversión. Cuanto más barato está el acceso al capital o al crédito, cuanto más barato está el acceso a la liquidez, más inversión va a haber. Y, y bueno, y el ingreso va a ser la conjunción del consumo, no la conjunción, no, la suma del consumo más la inversión. ¿Está bien? Y estas tres ecuaciones nos van a dar el equilibrio hay dos alumnos en la sala de espera, Víctor y Igor. Ahí los uní para los dos. Bueno, y después tenemos tres ecuaciones más que nos van a dar el equilibrio en el mercado de dinero. ¿Está bien? Por un lado tenemos la ecuación 4. Vamos primero de atrás para adelante. La ecuación 6 es el equilibrio en la cantidad, es el equilibrio en el mercado de bienes. ¿Está bien? L es la demanda de dinero y M es la oferta. ¿Está bien? Si vamos a ver cómo está compuesta la oferta tiene un componente fijo que es M. M es la cantidad de dinero en circulación, y P son los precios, que como dijimos los precios están dados, o sea, los precios acá, suponemos que los precios no varían,
a priori. Entonces, esto lo que nos va a decir es que la cantidad de dinero o la cantidad real, porque acá, o sea, la M0 es la cantidad real de dinero. M con barrita es la cantidad nominal de dinero, pero como P está dado, lo único que influye sobre la cantidad real es la cantidad nominal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Creo que soy claro, pero por ahí si tienen alguna duda me avisan. Y después tenemos la demanda de dinero, que depende, por un lado, del ingreso, o sea, a mayor ingreso, mayor demanda de dinero, porque hay mayor, generalmente, la demanda de dinero está vinculada a un motivo de transacción. Y por otro lado tenemos que una relación con la tasa de interés, que a mayor tasa de interés, menor demanda de dinero. Esto tiene que ver con el acceso al crédito y funciona de la misma forma que funciona en la inversión. Esto me lo voy a saltear porque lo van a ver mañana, igual es muy sencillo, es básico. No pueden tener ningún tipo de problema con estas ecuaciones. Acá está. Bueno, acá pueden ver cómo, de dónde sale la curva IS. ¿Está bien? Nosotros tenemos dos demandas de dinero. No vean todavía el gráfico de abajo, ¿está bien? Vamos a centrarnos en esta parte de arriba. Tenemos demanda de dinero, dije, dos demandas agregadas en el mercado de bienes. Primero tenemos la demanda agregada a cero, que es esta que está acá, y después tenemos lo que sucede es que sube la tasa de interés, y al subir la tasa de interés, baja la inversión. También, como baja la inversión, hay menor demanda agregada, porque baja uno de los componentes de esta demanda. Entonces, esta demanda que estaba acá, baja a este nivel. ¿Está bien? Y el equilibrio en el mercado de bienes está dado por el punto en el cual la demanda agregada cruza el eje de 45 grados. Esta línea que está acá, ¿está bien? Lo que nos dice es cuál es el equilibrio, ¿está bien? Y acá nos da el nivel de ingreso. Y este nivel de ingreso es el que nosotros podemos desplegar hacia el gráfico de abajo y lo vinculamos a dos distintos niveles de tasa de interés, ¿está bien? Entonces, como ven acá, la curva IS tiene pendiente negativa. A menor tasa de interés, mayor va a ser el nivel de ingreso o el nivel de producto que equilibre el mercado de bienes. Bueno, esto está bien. La zona de equilibrio y desequilibrio definida por el mercado de bienes. Por encima de la curva IS tenemos exceso de oferta de bienes y por debajo tenemos exceso de demanda de bienes. Ahí está. Para una tasa de interés dada, tendremos la misma curva de demanda agregada. Esta. Cuando cambia ahí, nos desplazamos sobre la misma curva de demanda agregada, ya si IE era el nivel de producto de equilibrio, se aprecia con un nivel de producción mayor la oferta de segmento IE. Si está bien, esto no es relevante. Igual lo van a tener, pero me interesa, perdón que avance, pero esto es bastante, ya de las feminas se van a dar cuenta. Bueno, esto sí es importante, ¿ven? Que empiecen a tener noción de distintos tipos de curvas
y S, ¿está bien? Nosotros tenemos una curva IS, generalmente son con pendiente negativa, pero podemos tener con distintos niveles de sensibilidad. Acá tenemos una curva IS muy sensible a los cambios en la tasa de interés, ¿está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que ante cambios minúsculos en la tasa de interés, la tasa de inversión va a variar mucho. ¿A ustedes qué les parece que contéstenme en el chat porque si no no los escucho, repito. Pero qué les parece que la tasa de interés la tasa de inversión, ¿a ustedes qué les parece que la tasa de inversión depende mucho de la tasa de interés o poco de la tasa de interés? Poco. Depende bastante poco. O sea, cuando se estudia la parte empírica, la realidad es que depende bastante poco. Pero en general, bueno, estos análisis, eso es algo por lo cual también se suele decir que se quedan eh, esperen un segundo. Bueno, una de las cosas por las cuales se pueden tener déficit en la interpretación de estos modelos es que les suelen dar mucha preponderancia a la tasa de interés y por lo general en lo que respecta a la inversión suele tener un papel secundario. A ver, vamos a seguir. Bueno, si bien no es el caso, pero es más acercado esto a la realidad que lo otro. Repito, tiene relación la inversión con la tasa de interés, pero suele hacer más inelástica esa relación que decir que pequeños cambios en la tasa de interés producen muchos cambios en la tasa de inversión. No es que decir que si bajamos la tasa de interés, de repente la tasa de inversión se dispara, ¿no? Eso por lo general no pasa. Bueno, y después esto sí es importante saberlo, ¿está bien? Nosotros vimos que la demanda, no quiero volver para atrás, pero es bastante clásico el análisis, la demanda tenía los componentes del consumo y después tenía el componente de inversión que dependía de la tasa de interés. Teníamos dos componentes de consumo, un componente autónomo de la inversión y un componente de la inversión que dependía de la tasa de interés. ¿Está bien? La única forma que yo me desplace sobre una IS, o sea, que yo me desplace dentro de una curva, es si varía la tasa de interés o el nivel de producto. ¿Está bien? Ahora bien, si varía alguno de los componentes autónomos, lo que va a pasar es un desplazamiento de la curva. ¿Está bien? Si aumenta alguno de los gastos autónomos, lo que va a pasar es que la IS se desplaza hacia afuera. Por el contrario, si disminuye alguno de los componentes autónomos, la IS se contrae. Eso es bastante sencillo. Bueno, y acá tenemos dos formas. Ahora ya pasamos a la curva LM y acá sacamos cómo obtener la curva LM y acá vemos la derivación gráfica. ¿Está bien? Nosotros tenemos una oferta monetaria que, como nosotros acá decíamos que la oferta monetaria es exógena, la oferta monetaria se muestra como una línea vertical donde está fija, y después tenemos una demanda de dinero que tiene esta forma. ¿Está bien? Y de esta demanda de dinero nos surge un nivel de tasa de interés. De esta intersección entre la oferta y demanda de dinero nos surge una tasa de interés que es el precio de la liquidez o el precio del dinero, y esa tasa de interés tiene vinculada un
un nivel de producto. Si aumenta la demanda de dinero, ¿está bien? ¿Qué es esto que pasa acá? Si aumenta la demanda de dinero, lo que sucede es que se desplaza, o sea, la curva de demanda de dinero se desplaza hacia afuera, y ese desplazamiento de la tasa de interés lo que va a producir es un nivel, no, ese desplazamiento de la LM va a producir que el equilibrio en el mercado de dinero se dé a un nivel mayor de tasa de interés, y ese nivel mayor de tasa de interés esté vinculado a un nivel de producto mayor. Entonces acá tenemos estas dos curvas, y esto nos da la curva del M, que claramente tiene pendiente positiva. ¿Está bien? Combinaciones de I y de R que generan equilibrio en el mercado de dinero. A la izquierda de la LM hay exceso de oferta, y a la derecha de la LM hay exceso de demanda. Esto es bastante intuitivo. Cualquier cosa me preguntan, no hay ningún problema. Eh, para una tasa de interés dada, tendremos un nivel de producción tal que permite equilibrar la oferta y la demanda de dinero. Para esa tasa de R0, si aumenta el nivel de ingreso de IE, A y D mayor a IE, la curva de demanda de dinero se desplaza hacia la derecha, generando un exceso de demanda de dinero manteniendo constante R. Vemos que el segmento R0 menos D es mayor que R0 menos D. Está perfecto. Bueno, ¿qué es la trampa de la liquidez? Para que estoy leyendo el chat. Profesionalmente de la demanda hace aumentar la tasa de interés, por lo tanto, cae la inversión. ¿Por qué aumenta el productor? No, todavía no estamos vinculándolo a la IS, ¿está bien? Ahora estamos hablando solamente de lo que pasa en el mercado de dinero, ¿está bien? Estamos viendo la LM, cuando suceden los equilibrios en el mercado de dinero. En la IS lo que va a pasar es lo que vos decís, es la intuición que vos decís, que si sube la tasa de interés, baja la tasa de inversión, y por lo tanto está vinculado a menores niveles de ingreso, pero en el mercado de dinero pasa al revés. Mayor tasa de interés está vinculado a, si la oferta monetaria es fija, mayor tasa de interés está vinculado a mayor demanda de dinero, y mayor demanda de dinero está vinculado a mayores niveles de ingresos, porque lo que prevalece en esa lectura es que la demanda de dinero se hace por motivo de transacción, que es la demanda de dinero clásica. Si la demanda de dinero está dominada por el motivo de transacción y de repente hay un aumento en la demanda de dinero, de eso se explica que es porque hay mayor nivel de ingreso, y por eso es que mayor tasa de interés se vincula a mayor nivel de ingreso, mayor nivel de producto. ¿Está bien? ¿Qué es la tasa de interés? La trampa de la liquidez, perdón. La trampa de la liquidez es cuando R se fija a valores demasiado bajos y se forma de cierta forma eh, una LM horizontal, ¿está bien? Donde por más que yo quiera eh, aumentar la cantidad de dinero o aumentar el producto, siempre el equilibrio en el mercado de dinero se da en el mismo nivel de tasa de interés. Y yo no puedo aumentar la tasa de interés vía, vía modificaciones en un instrumento de política, que en este modelo es la cantidad de dinero. ¿Se acuerdan? O sea, acá vamos a ver dos cosas. La forma que tiene, ¿cuál es la forma que tiene la autoridad monetaria? Esto grábenselo porque es importante, pero ¿cuál es la forma que tiene la autoridad monetaria para influir en la curva LM? Es la cantidad de dinero. Ese M barrita, que es la cantidad exógena, la cantidad de dinero en circulación, la base monetaria, llámenlo como quieran, ese agregado monetario
es lo que la autoridad monetaria va a utilizar para modificar la curva del M. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Si la curva del M es totalmente horizontal, lo que nos quiere decir es que no importa cuál sea el nivel de M que fije la autoridad monetaria, porque nunca va a poder generar ningún cambio sobre la tasa de interés. ¿Está bien? Y si la autoridad monetaria no puede generar ningún cambio sobre la tasa de interés, esto quiere decir necesariamente que no va a poder influir sobre el nivel de inversión. ¿Está bien? Distinto pasa este caso, que es el otro extremo, digamos, donde lo que es insensible a cambios en la tasa de interés es la demanda de dinero. ¿Está bien? No importa cuál sea la tasa de interés, esto ya es más raro que pase, pero no importa cuál sea la tasa de interés, la demanda de dinero no cambia y va a permanecer fija a los mismos niveles, sea la tasa de interés cero o sea 150. Esto es raro que pase, no es más un caso teórico. Esto sería lo más normal, ¿está bien? Lo más normal sería más una cosa así, donde tenga, tenga periodos a baja tasa de interés con una elasticidad más alta y que después se vuelva más inelástica con tasas de interés más altas. Pero esto ya se acerca más a un caso normal, donde una LM tiene claramente una pendiente positiva. ¿Cuándo se desplaza la LM? Bueno, si sube, si la cantidad de dinero en circulación aumenta por decisión, por ejemplo, de la autoridad monetaria, lo que va a pasar es que la LM se va a desplazar hacia la derecha y por el contrario, si la oferta monetaria se contrae por alguna situación, la curva LM se desplaza hacia la izquierda. Bueno, representación gráfica de la interacción entre la I y la M es bastante sencillo. Esto también no voy a estar demasiado con esto. ¿Qué era eso? Esto lo van a ver con Nico mañana, pero es muy sencillo, parece un quilombo, pero es muy sencillo. Y acá tienen, por un lado, el nivel de producción de equilibrio. A esto es lo que nosotros le llamamos una forma semi-reducida, donde el nivel de producto está en función de todas variables exógenas. ¿Está bien? Como ven acá, son todas variables exógenas. ¿Cuál es el instrumento de política acá? Acá tenemos una M, que es claramente un instrumento de política. Recuerden, acá, en el modelo ISLM, las dos variables endógenas son el producto y la tasa de interés. ¿Está bien? Entonces, en esta expresión nunca podría estar la tasa de interés, porque nunca podemos tener una endógena en función de otra endógena. ¿Está bien? Nosotros, si vamos a ir a una forma semi-reducida, lo que tenemos que tener es una endógena de este lado en función de todas variables exógenas. ¿Está bien? Y acá vamos a tener, eh, todas estas son variables exógenas. Tenemos el nivel de la cantidad de dinero definida de manera exógena por la autoridad monetaria, el nivel de precios que estaba dado, K y H que eran variables vinculadas a la demanda de dinero, C que es la propensión marginal a consumir, B, que es la propensión a invertir de acuerdo a la tasa de interés, A0, que es el componente autónomo de la inversión, y nada más. Bueno, y acá tenemos la tasa de interés de equilibrio, que como ven está en función de las mismas variables exógenas, solamente que en otra expresión. Bueno, hasta ahí terminamos la primera parte. Si quieren paramos 10 minutos, seguimos. Tendría que poner una votación. Seguimos, ¿no? Esperen un segundo.
Cualquier pregunta aprovechen ahora que yo voy a buscar la otra presentación y, y la vemos en un ratito. Bueno, Profe, todo eso está en la aula. bueno, no falta mucho, así que vamos a terminar rápido. La parte analítica la va a dar Nico mañana, así que no me voy a detener en eso. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Claro que no se escucha. Ah, está bien. Lo voy a pusieron que no se escucha. Bueno, la parte analítica la va a dar Nico mañana, así que esto es bastante sencillo, así que lo van a tener en las filminas. Las filminas sí las voy a subir, seguramente las subo mañana, pues las voy a revisar así no le falta nada. Esto es lo que habíamos visto recién, ¿está bien? ¿Cuáles son los niveles de equilibrio? Acá lo importante, seguramente cuando lo vean mañana, no necesariamente van a tener que llegar a la misma expresión, pero sí lo importante es que siempre tengan, por un lado, el nivel de ingreso, por otro lado, el nivel de tasa de interés, y del otro lado del igual, tengan siempre solamente variables eh, exógenas. ¿Bien? Siempre tengan solamente variables exógenas. Esto no solamente corre para ahora, sino para todos los modelos. Eh, Esto ya lo vimos. Esto es lo que se le agrega ahora, ¿ves? Nosotros, otra cosa, eh, generalmente para los, para los, para los que están cursando por primera vez la materia, que supongo que son la mayoría,
Generalmente lo que nosotros hacemos a la hora de evaluar es agarrar los modelos que vimos en clase, pero por lo general, cuando los evaluamos, modificamos algo del modelo. No necesariamente algo sustancial, pero sí, o agregarle nuevas variables, como este caso, o sea, como vimos el caso anterior, nosotros teníamos solamente que el consumo dependía de un componente autónomo y el ingreso. Bueno, ahora bien, ahora se le agregan dos nuevos términos, que por un lado es un componente fijo de impuestos y por otro lado, impuestos atados al nivel de ingreso. Está bien, como un impuesto a la riqueza y un impuesto al consumo, básicamente. Y también se le agrega un nuevo componente del gasto, que es el gasto público. Entonces acá lo que se está haciendo básicamente es introducir al Estado a nuestra curva IS. ¿Está bien? En esta nueva forma funcional del modelo IS, lo que estamos agregando es que esta es una curva IS que contiene al Estado, tanto como gasto, y como gastador y como recaudador. Entonces es un gobierno que por un lado gasta y por otro lado recauda impuestos. ¿Está bien? Esta es una primera modificación al modelo, después como van a ver en las siguientes clases le vamos a agregar el sector externo y cada vez se va a complejizar más. Pero el análisis ISLM generalmente va a estar en toda la, en toda la, en toda la materia. Bueno, acá tenemos cómo se modifica el análisis algebraico con la introducción de los impuestos y del gasto. Bueno, esperen que quiero llegar a la... Esto no lo vamos a ver. Esto lo van a ver mañana. Esperen, ¿eh? Bueno, acá. Esperen. Ah, el gasto, fíjense que lo pone adentro de A0, ¿está bien? A0 es un componente que incluye eh, todos los componentes autónomos. El componente autónomo del consumo, el componente autónomo de la inversión, el componente autónomo del gasto, menos el componente autónomo de los impuestos, lo mete todo adentro de A0, cosa de simplificar eh, la nomenclatura. Por lo tanto, en este A0 que está acá, tenemos el nivel de gasto, ¿está bien? Y en esta definición del ingreso, tenemos que el gasto, si se quiere, afecta positivamente sobre el ingreso de equilibrio, ¿está bien? Siempre esos ingresos son ingresos de equilibrio. Y bueno, y los impuestos se estaban restando, entonces si aumenta el nivel de impuestos, la IS se desplaza hacia abajo, y tenemos, si nosotros pasamos de este punto a este, lo que tenemos es que un mayor nivel de impuestos lo que nos genera es menor tasa de interés, pero al mismo tiempo menor componente del ingreso, menor producto de equilibrio. ¿Por qué? Porque ahí lo que se retrae fundamentalmente es el consumo. ¿Se acuerdan que el consumo dependía del nivel de impuestos? Bueno, aumento de la alícuota del impuesto a los ingresos T. Si aumenta la alícuota de los impuestos, ahí lo que sucede es que cambia la pendiente de la curva IS. ¿Está bien? Entonces, al cambiar la pendiente de la curva IS, tenemos otra curva que se desplaza de esta manera, y ahí de nuevo el resultado a los fines prácticos es lo mismo, menor tasa de interés y también menor nivel de ingreso.
Bueno, y acá sí con mayor gasto, que quizá este es quizá el caso más keynesiano, pero si tenemos mayor gasto, lo que sucede es que hay una expansión de la IS hacia la derecha, y eso nos va a traer aparejado un, un mayor nivel de producto de equilibrio, o sea, pasamos de este punto a este, pero ese mayor nivel de producto viene acompañado de un mayor nivel de tasa de interés. ¿Está bien? Acá teníamos una tasa de interés más baja, pero cuando expandimos el producto, lo que sucede es que en el mercado de dinero se incrementa el nivel de tasa de interés de equilibrio. Hasta ahora viene todo bastante repaso. Aumento de la oferta monetaria. Nosotros tenemos dos casos, tenemos una LM primaria que es esta. Si aumenta la oferta monetaria, lo que sucede es que hay más cantidad de dinero para la misma cantidad de demanda de dinero, entonces la LM se desplaza hacia la derecha, y esa expansión monetaria lo que nos hace es aumentar el producto y al mismo tiempo eh, bajar la tasa de interés. ¿Cuál es el supuesto? Porque esto, o sea, el cuentito es hermoso. Expandimos la oferta monetaria y esto nos genera mayor producto y menor tasa de interés. ¿Cuál es el supuesto clave para que esto pase? A ver si alguno se da cuenta. Claro, precio fijo. Acá supone que los precios no se mueven, entonces es medio un cuentito hermoso si pasa esto, pero bueno, el supuesto de tener precios dados es como que te simplifica mucho este análisis. Acá tienen un buen cuadro resumen de qué pasa en los diferentes casos de acuerdo a las diferentes variables de política que fuimos viendo. ¿Cuáles son las variables de política que fuimos viendo? Bueno, los impuestos fijos, la alícuota de impuestos al ingreso, el aumento del gasto público y el aumento de oferta monetaria. Y bueno, ¿qué pasa con cada uno? Si sube el ingreso de equilibrio, si baja el ingreso, si aumenta el ingreso de equilibrio, si sube o baja la tasa de interés de equilibrio, si hay algún cambio en la LM o si hay algún cambio en la IS. Este cuadrito es como el resumen de toda la clase. En el caso estándar, lo mismo en el caso keynesiano, donde la LM se vuelve horizontal, y lo mismo en el caso clásico, donde la LM se vuelve vertical. Y eso es todo por hoy. ¿Está bien? Vieron que faltaba poquito, nos sobró un montón de tiempo al final. Así que nada, yo se las voy a subir entonces. No, se las subo hoy, está bien. Se las subo hoy en PDF, así ya la tienen. Mañana van a ver la parte práctica de todo esto. O sea, van a hacer la parte matemática. La clase la voy a subir al Drive, seguramente sí la suba mañana, la clase Drive. Van a hacer la parte matemática y seguramente algún ejercicio práctico. Yo les voy a subir estas diapositivas. Ahora, la parte matemática, háganla a partir de la clase de mañana, no con las que están acá. Si bien estas están bien, seguramente el modelo que vamos a ver y que vamos a vincular con las clases de economía abierta son de otro libro, ¿está bien? Entonces la nomenclatura por ahí es distinta. Si quieren ver, si quieren decirme de dónde va a ser el libro, es el que está subido al campus, que es el de Dormo Grifillo. Ahí miren bien el capítulo 11 sobre todo. El 10 y el 11 que son los de esta clase. No se escucha. Con esos dos capítulos van a andar bien y la parte matemática la van a derivar a partir de mañana. Pero es muy similar. Yo para no hacerles que vean esta, si mañana van a ver otra, y aparte el libro tiene otra. Así que nada.
Creo que no, creo que era 10 y 11. Esa no lo tengo acá. Ah, sí. Hoy tocaba el 12 y conmigo el 13. Está bien, tienen razón ustedes. Pero igual el capítulo 12 es básicamente esta parte, que son las partes de las variables de política y cómo varían las diferentes curvas ante diferentes cambios en la política fiscal y monetaria. Lean el capítulo 10, 11 y 12 del libro de Ormush, que está todo subido al campo. Listo por hoy. Nos quedamos con eso. Yo igual les voy a subir las diapositivas, ¿está bien? Hoy la subo. Posiblemente en un ratito ya la subo. Antes de las 10 la subo. Así que nada, quédense tranquilos. Nos vemos la semana que viene. Conmigo nos vemos la semana.